Gracias. Seguimos hoy entonces. Terminamos con la ayuda de Hashem la em, clase acerca de la ofrenda del Omer. Seguimos entonces con la Mishnah del Tratado de Menajot, capítulo 10. Nos quedamos por el eh, inciso 6, donde se dice Omer Ayam Matir Medina, Ushtei Alechem Bamigdash. La ofrenda del Omer permitía el uso de la nueva cosecha, o sea, del nuevo grano de ese año en las provincias, o sea, las provincias fuera del área del Betamigdash, y los dos panes que son traídos en Shavuot permitían traer las ofrendas de la nueva cosecha al templo. Eh, Sigue entonces la Mishnah en Mevi'im, Menachot, Ubikurin, Uminhat, Behemá, Kodesh, Kodem la Omer. La Torah en Bamidbar 28-26 nos dice que se refiere a la ofrenda de los dos panes como la nueva Minjá, enseñándonos que era la primera ofrenda Minjá traída de la nueva cosecha de ese año, por lo que exceptuando la ofrenda del Omer, ninguna ofrenda era traída de la nueva cosecha antes de Shavuot, como dice la Mishnah. Ve'im evi pasul, kodem lishte alechem, lo yavi, ve'im evi kasher. Dice, no se deben traer ofrendas menajot, bikurim, la ofrenda minjá de un animal de la nueva cosecha antes que fuera traída la ofrenda del Omer. ¿Qué tenemos con esto entonces? Decíamos que dentro de las ofrendas menajot, las ofrendas minjá, una de ellas es la ofrenda del Omer, una ofrenda de cebada. Eh, Esta ofrenda era traída el segundo día de Pesaj, el primer día de Hol HaMoed en Israel. Se unían las gavillas la noche del 16 de Nisan, y luego cuando amanecía entonces eran traídas estas gavillas del Omer, se ponían a secar, se trituraban, se procesaban, como vimos anteriormente en la clase anterior, hasta obtener la harina fina de cebada, seorá. Luego de ser procesada, pues ya se hacía todo el procedimiento que hemos estado estudiando en las últimas clases acerca de cómo se ofrece una ofrenda minjá. Se preparaba entonces todos los ingredientes y se hacía la ofrenda minjá y se quemaba en el altar. Una vez que ya esto era hecho, el haber hecho esto permitía que toda la cosecha nueva de ese año fuera utilizada fuera del templo, o sea que ya se podía vender en los mercados harina del trigo de la nueva cosecha, y ya se podía hacer uso de la nueva cosecha, ya sea para uso personal o para negocios. Pero como vemos, había este lapso de tiempo justo en el que estamos ahora entre Pesaj y Shavuot, en el que estaba prohibido dentro del templo traer ofrendas de harina de la nueva cosecha, a pesar de que ya había sido permitido hacer uso de la cosecha fuera, en las provincias y en Jerusalén. Todavía estaba prohibido traer ofrendas de harina de la nueva cosecha al templo. Lo que concretaba todo este proceso era el día de Shavuot, cuando eran traídos estos dos panes, que como hemos estado estudiando eran dos panes leudados, eran jalot leudadas. No se ofrecían en el altar por la prohibición que hemos estado estudiando de ofrecer hametz en el altar. Simplemente se presentaban en el altar, se hacía el proceso de tenufá, se mecían hacia las cuatro direcciones, hacia arriba, hacia abajo, y esto estaba conectado con dos corderos que eran traídos eh, como sacrificio el día de Shavuot. Lo vamos a estudiar hoy también, si Hashem nos permite llegar ahí. Eh,
y esto conectaba entonces estos sacrificios de animales con estos dos panes, y ofrecer estos dos panes ya permitía que se pudieran traer sacrificios de harina al templo de la nueva cosecha. Si alguien hacía esto, o sea, traer de la nueva cosecha en este lapso de tiempo, traer una ofrenda de las antes mencionadas de la nueva cosecha, la ofrenda es inválida. La prohibición de traer ofrendas, primicias, bikurim de la nueva cosecha recae solamente a los granos, trigo y cebada, pero no a las primicias de las uvas, de los higos, de las granadas, las olivas o dátiles. Este es un comentario que lo trae el Tosafot, Yom Tov. Antes que la ofrenda de los dos panes fuera traída, aunque ya haya traído la ofrenda del Omer, queda prohibido traer de estas ofrendas de la nueva cosecha, pero en caso que hayan sido traídas de la nueva cosecha después que ha sido traída la ofrenda del Omer, pero no antes de la ofrenda de los dos panes, la ofrenda sigue siendo válida. Entonces, al principio de esta diapositiva dice que es inválida en caso de que se haya presentado cuando todavía ni siquiera se ha presentado la ofrenda del Omer. Cuando estamos en este lapso de tiempo que sí se presentó el Omer, pero todavía no los dos panes de Shavuot, Bediavad, la ofrenda es válida, pero el Jatejila, o sea, en un principio, idealmente era traída hasta después de Shavuot. Productos de la nueva cosecha eran traídos al templo hasta después de Shavuot, ya que eran estos dos panes, estas dos halot, lo que permitía traer de la nueva cosecha al templo. Vemos entonces como la prohibición de usar y consumir de la nueva cosecha antes que la ofrenda del Omer era traída, era absoluta. Esta prohibición entonces vemos que es absoluta, que si alguien trae producto de la nueva cosecha al templo, ofrenda de harina, antes de que la ofrenda del Omer haya sido ofrecida, no se acepta, y una prohibición absoluta, ni siquiera bediavad, habiéndolo hecho, se permite poder recibir en el templo productos de la nueva cosecha cuando ni siquiera el Omer ha sido ofrecido. Sin embargo, la prohibición de traer ofrendas de la nueva cosecha una vez que ha sido traída la ofrenda del Omer no era absoluta, como vimos anteriormente, ya que se validaban dichas ofrendas. Esto es un comentario de Rab, Amenahot 68b. Vemos entonces la delicadeza que tiene el presentar el Omer, que todos tenían que esperar para poder hacer uso de su nueva cosecha. Tenían que esperar que la ofrenda del Omer fuera hecha en el templo, y hasta después de ello podían empezar a hacer uso de la misma. Y tenemos este lapso de tiempo entre Pesach y Shavuot, en el cual estaba relativamente, no de manera absoluta, pero estaba prohibido traer ofrendas de la nueva cosecha, ofrendas de harina de la nueva cosecha al templo. Les traduje también las leyes que trae el Rambam acerca del mismo tema, del Hot Maaseh, que está en el tratado de Hot Maaseh Tamid Musaf, el capítulo 7 del Rambam. Es muy similar, hay ciertas diferencias. Lo que voy a hacer para poder seguir con el tema de Shavuot, ya que nos estamos acercando a eso, es adelantarme con esto, y la primera diapositiva, dice la señora Raquel. ¿Cuál diapositiva me está pidiendo? La primera de todo el tema. Pero igual usted, eso va a ir al grupo, lo que está poniendo hoy. Esto lo voy a compartir. Tendría que enviárselo a Ok. alguien de los administradores para que lo pueda compartir y pasar al grupo. Perfecto. De la introducción me dice, ok. Entonces, mire, esto del Rambam es muy similar a todo lo que estudiamos la clase pasada. Hay pequeñas diferencias, ustedes las pueden ir viendo ahí, entonces se las voy a dejar ahí. No vamos a tomarnos el tiempo, ya que es el mismo tema, el mismo concepto, el mismo orden. No hay como cambios
Begadol grandes que hay en lo que trae el Rambam. Son cosas muy similares. Entonces vamos a Ledalek, vamos a saltar un poco esto y yo se los dejo ahí para que ustedes lo estudien posteriormente. Eh, a ver, la primera diapositiva. Esta, la introducción de Minhat Omer. ¿O antes de que empecemos lo de Shavuot, si hay alguna pregunta con respecto a todo el tema del Omer que hemos estado viendo, y aprovechar, la señora Raquel me puede decir exactamente qué es lo que quiere discutir antes de que empecemos con Shavuot, para que hagamos, aunque sea la mitad hoy y terminemos la otra semana, lo de Shavuot, ya que nos estamos acercando a la fiesta y sí me gustaría que termináramos el tema antes de la fiesta. No, la diapositiva de la introducción más que todo es para ver cuál era la temática que viene después. Que quería... Ah, ok, eso La lo voy en el a... momento que le estaba tomando fotos. Entiendo. No sé, el tema que vimos y que acabamos de terminar es la ofrenda del Homero, Ujú. que es una de las ofrendas minjá, de las ofrendas de harina, que eran traídas al templo cuando el segundo día de Pesaj, primer día de Hol HaMoed, de la fiesta de Pesaj. ¿Qué pasa con el Homer? Haciendo como todo un resumen de la clase pasada y conclusiones, la ofrenda del Homer es de las dos únicas ofrendas de cebada que se traía al templo, junto con la ofrenda minjá de la mujer sotá, que posteriormente Blineder vamos a estudiar de qué se trataba todo este procedimiento de la mujer sotá, la mujer que está sospechosa de haber cometido adulterio. Esta y la ofrenda de la mujer sotá son las únicas dos ofrendas de cebada que son traídas al templo. Dijimos entonces, la ofrenda del Homer, una ofrenda minjá, una ofrenda de harina, era traída al templo el segundo día de Pesaj. Todo el procedimiento y el protocolo para traerla empezaba desde la noche del segundo día de Pesaj. Se amarraban las gavillas de cebada desde la noche del segundo día de Pesaj, como estudiamos la clase pasada, e incluso cuando todavía era Hag, el día festivo, el Yom Tov de Pesaj, el primer día festivo de Pesaj. Antes de que terminara ese día, la gente empezaba a caminar hacia los campos, los que vivían cerca del campo, en, en el área de Jerusalén, dentro del límite permitido caminar en un Yom Tov, que es, dijimos, más o menos 1 kilómetro. Se hacía el protocolo, llegaban personas del Beidín, representantes del Beidín, y hacían una serie de preguntas. Cada pregunta era repetida 3 veces como para validar cada cosa que se hacía, en el que se preguntaba si se tenía que cortar la ofrenda del Homer, si tenía que ser cortada esa noche, a lo cual se respondía, según lo trae la Mishnah y también lo trae el Rambam, lo van a ver cuando lo revisen. Gen, lo que quiere decir sí, todo con respuestas positivas. Se hacía esto, dijimos entonces, debido a sectas del judaísmo que en ese tiempo negaban la Torah oral y que entonces interpretaban el versículo de la Torah, que la ofrenda del Homer debe ser traída luego del Shabbat. Ellos lo interpretaban en aquel tiempo literalmente y creían que se debía ser ofrecida luego del séptimo día, o sea, luego de haber pasado el Shabbat de Hol HaMoed de la fiesta. Sin embargo, la tradición oral que se recibió desde tiempo de Moshe Rabenu nos enseña que es el segundo día de la fiesta de Pesaj, el primer día de Hol HaMoed, que había que traer la ofrenda del Homer. Por eso se hacía toda la ceremonia, como dijimos, con pompa y con mucha algarabía. Se amarraba entonces las gavillas en la noche, una vez que había salido el Yom Tov, y en el día era traído esto al templo, se procesaba todo en el templo,
se preparaba la harina y se hacía la ofrenda minjá con los ingredientes que estudiamos en la clase antepasada de cómo se hace una ofrenda minjá. Se ofrecía, se quemaba y ya esto permitía el uso de la nueva cosecha en las provincias y en Jerusalén, en los mercados de Jerusalén. Como podemos ver, ya los mercados estaban listos para ofrecer y vender del nuevo producto de la cosecha en Jerusalén, ya todo estaba listo y solo era de esperar que fuera ofrecida la ofrenda del Omer. Una vez ofrecida ya se permitía esto, sin embargo vemos que había una prohibición relativa de traer ofrenda de harina al templo de la nueva cosecha en este lapso de tiempo entre Pesach y Shavuot, y era hasta Shavuot en donde 2 panes son presentados en el altar y mecidos, sin embargo no son ofrecidos, lo que permitía hacer uso de la nueva cosecha para traer ofrenda de harina en el templo. Esto es como recapitulando todo lo que estudiamos con respecto a la ofrenda del Omer. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de todo lo visto con respecto al Omer, pregunte ahora y seguimos entonces, empezamos con el tema de Shavuot. Ninguna pregunta de mi parte. ¿Alguien más? Bueno, creo que podemos seguir entonces con el... ¿Sí? Sí, podemos seguir. Ok. ¿Todo bien en la pantalla? Sí, sí, sí. No se ve, More. ¿No se ve? No, no No. está compartiendo todavía. Permítanme. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, Ok, perfecto. Empezamos el tema de el Korban Hagigah. Korban Hagigah quiere decir el sacrificios que eran traídos en los Hagim, en las fiestas. Dentro de estos Hagim se encuentra la fiesta de Pesach, en el cual además del Korban Pesach, del sacrificio de Pesach, se podían traer esta clase de sacrificios de la cual vamos a hablar hoy, que son sacrificios Shelamim, sacrificios de paz. Sin embargo, la característica de Pesach es que esta clase de sacrificios de la que vamos a hablar hoy no era obligatorio traerlos. Sin embargo, como pudimos ver, es de índole obligatoria traer el Corbán de Pesach, el sacrificio de Pesach en su tiempo para Pesach. Y el mandamiento del Brit Milá, de la circuncisión, son los únicos 2 mandamientos positivos de la Torá, que en caso de no cumplirse hay un castigo de karet. Los únicos 2 mandamientos positivos. Todo el resto de mandamientos que tienen castigo de karet son prohibiciones. La violación, Hasbez Halila, de prohibiciones. Sin embargo, estos 2, el Brit Milah y el Korban Pesach, son los únicos 2 mandamientos positivos, o sea, de algo que hay que hacer activamente, que de no cumplirlos hay un castigo de karet. Es por esto que tenemos una segunda oportunidad en Pesach, no en el mes de Nisan, sino un mes después, en el mes de Iyar, en el cual debe de ser traído el Korban Pesach para aquellos que por alguna razón de fuerza mayor no pudieron llegar a Jerusalén a tiempo o de repente se encontraban en estado de impureza o algún otro impedimento, el cual no les permitía subir al templo y traer el sacrificio. Esto con respecto a
a la fiesta de Pesaj. Lo que vamos a hablar hoy en día entonces son sacrificios. El Korban Hagigah es un sacrificio festivo, se debe traer en todas las fiestas. Sin embargo, en el caso particular de Pesaj, no es de carácter obligatorio, como lo es en las otras fiestas que vamos a ver, como Shavuot y posteriormente en el ciclo anual, Sukkot. Tenemos entonces, nos dice la Torá en Parashat Mishpatim, Shemot 23, 14, 17, nos ordena: 3 veces festejarás delante de mí en el año, la festividad de los panes ácimos cuidarás, 7 días comerás panes ácimos, como te ordené, en la fecha del mes de la primavera, porque en él así has salido de Egipto, y no se mostrarán delante de mí vacíos. Es una prohibición presentarse a Jerusalén y al templo y llegar con nada, con las manos vacías, simplemente ir a ver qué lindo el edificio. Es prohibido. Cada vez que una persona subía a Jerusalén o iba al templo, tenía que traer algo consigo, ya que hay una prohibición de llegar con manos vacías al lugar. Entonces, era algo que debía ser preparado con antelación, y teníamos que tener una preparación espiritual y saber que íbamos a subir al templo para tal fecha y cuidarnos muchísimo de impurezas y de entrar en estados impuros, que un hombre no vaya a entrar en un estado impuro o una mujer, y tener ese cuidado de hacer de cuidar mucho la cronología de los eventos que suceden al día a día, y poder agendar de manera adecuada la subida al templo, ya que hay una prohibición tanto de entrar en estado impuro como de llegar con manos vacías. Como podemos ver, subir al templo no es una cosa que hay que tomar a la ligera. Hay que tener todos estos cuidados y planificar de antelación qué es lo que se va a traer y de qué manera se va a subir. Seguimos entonces, dice: la festividad de la siega, las primicias de tu trabajo que sembrares en tu campo, y la festividad de la recolección, cuando sale el año, al reunir tu trabajo del campo. 3 veces al año se mostrará todo varón de ti delante del Señor, el Eterno. Tenemos entonces, de acuerdo a lo que leímos, que es una mitzvah que todo hombre adulto suba a Jerusalén 3 veces al año durante los festivales de Pesach, Shavuot, Sukkot, para aparecer delante de Hashem y traer sacrificios al templo. 2 tipos de sacrificios deben de ser traídos. Está lo que se llama Olat Reya, no Olam como está ahí, un error. Es Olat Reya, es un sacrificio Olá, y como hemos estudiado, un sacrificio que se quema completamente en el altar, de lo cual no se toma parte, ni siquiera el Cohen toma parte de este sacrificio, sino que se quema completamente en el altar, exceptuando la piel del animal. Entonces, un sacrificio olá, lo que se llama olat reya, que viene del verbo lirot, el verbo de ver. Recordemos que el concepto viene desde que en el tiempo de la Akedah, la atadura de Yitzhak vino, y cuando Abraham vino lo ató. Una vez que fue sustituido por el carnero, Abraham llamó al lugar este Hashem Ireh, que puede, de acuerdo a los comentarios, que Hashem verá o que Hashem será visto en este lugar. De este mismo verbo, de esta misma raíz, viene entonces este concepto de Olat Reya, y también de la mitzvah de Reya, de ser visto, lo que quiere decir que 3 veces al año los hombres adultos que ya consiguieron la madurez y se consideran adultos deben de subir al templo y dejarse ver por la presencia divina 3 veces al año, y también así, de esa forma, poder contemplar la presencia divina 3 veces al año. Esto con respecto al significado de Reya.
tenemos entonces que uno de los sacrificios que deben de ser traídos es esta olá, un corbán olá, y los corbanot que se llaman Shalmei Hagigah. Shalmei Hagigah es un corbán Shalem, Shalamim, que son sacrificios de paz. En este sacrificio sí hay participación de los tres elementos, del el creador, a quien se le está trayendo y dando el sacrificio, y las gracias por la alegría que nos da de habernos traído la fiesta, el Cohen, quien hace el trabajo de ofrecer la sangre en el altar y parte de los miembros del animal, también se le da parte del animal para que él consuma de él, y quien trae el corbán, Shelamim, él y sus invitados, entonces también participan de la carne del animal y se la pueden llevar, una vez sacrificado el animal, la pueden llevar, salir del templo y consumirla dentro de las murallas de Jerusalén durante la fiesta. Esto lo trae el Rambam en Ilhot Hagigah y también lo trae la Mishnah. La olá, dijimos entonces, completamente quemada en el altar, excepto la piel. Esto lo trae la Mishnah de Zevachim, donde habla de todos los korbanot y los Shalmei Hagigah. Parte de él es comido porque él trae el sacrificio, dijimos, su familia y sus invitados. Otra parte es comida por los sacerdotes, como lo trae la Mishnah en Zevachim 5:7. Ya que no hemos estudiado con mucho detalle todos los korbanot, les traigo más detallado acerca del korban shelamim. Más adelante vamos a volver a hablar de él junto con todos los demás para que podamos tener una idea general, un conocimiento de todos los korbanot. Hablábamos también en una clase, hay una división general de todos los sacrificios. Tenemos los sacrificios de carácter obligatorio y los sacrificios que son voluntarios de traer. Dentro de ambas categorías, como subcategorías dentro de estas dos, tenemos los sacrificios que son personales, o sea, algo que yo traigo para mí, que va a ser o expiación para mí, o que yo estoy terminando de hacer, de cumplir un neder con un voto, o que simplemente hice una nedavá de poder ofrecer, de dar una donación o sacrificio al templo, y vengo yo de manera personal y traigo el sacrificio. Esto es algo de carácter personal. Y tenemos también la otra subcategoría que son los sacrificios de índole colectivo, en el cual en un sacrificio está representada toda la nación de Israel. ¿Cómo qué casos? El caso más importante es el caso del Corbán Olá, la ofrenda del Corbán Atamid, que se traía diariamente al templo, 2 días, 2 veces al día, una vez por la mañana. Era lo primero que se ofrecía en la mañana, luego de haber hecho lo de Terumat Adeshen y otras cosas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero era el primer sacrificio oficial que se hacía durante el día, la mañana, y por la tarde se hacía también el Korban Atamid, y era el último sacrificio de la tarde que era ofrecido, ya que estaba prohibido traer más sacrificios en la tarde una vez que el sacrificio continuo de la tarde había sido ofrecido. Entonces, como vemos, el sacrificio continuo, que era una olá completamente quemada en el altar, daba la apertura a los sacrificios en el templo cada día y también el cierre de los sacrificios cada día, ya que era el primer sacrificio traído en la mañana y el último sacrificio traído por la tarde. Con eso se abría y se cerraba el servicio sacrificial en el templo cada día. Dentro de todo el lapso de tiempo entre ambos sacrificios, se podían traer los demás sacrificios, ya sea de las fiestas, en caso que ese día era una fiesta, ya sean sacrificios
adicionales, tanto de una fiesta o de Shabbat cada semana. Cuando viene Shabbat, venían los sacrificios adicionales, el Korban Musaf y el resto de los sacrificios que, como dijimos, son de carácter personal, ya sea obligatorio, que usted está obligado a traerlo porque por alguna razón, Hasbe Shalom, se cometió algún error en el cual usted haya tenido que entrar en la obligación de traer un sacrificio al templo. Eso es algo personal que usted debía traer y nadie más lo podía traer, solamente usted, y tenía que cumplir con la obligación. Entonces todos estos sacrificios, ya sean de carácter colectivo o personal, se hacían entre medio, entre los dos sacrificios continuos que daban la apertura y el cierre del servicio sacrificial día a día en el templo. Dentro de estos sacrificios tenemos entonces el Korban Shenamim, que en el caso de la fiesta era un Korban de carácter obligatorio y era un Korban que era colectivo, ya que como ustedes ven, lo traía una persona, sin embargo participaban de él también sus invitados. Usted podía venir con su familia, podía invitar amigos, y participar todos con mucha alegría de la fiesta con este sacrificio Shelamim, ya que iban a recibir de vuelta de manos del Cohen, del sacerdote, la carne del animal, y usted podía salir con alegría del templo una vez que había cumplido el mandamiento de traer el sacrificio festivo de cada fiesta, celebrar con la carne dentro de las murallas de Jerusalén, en el caso de que el Korban Shelamim haya sido por causa de una fiesta. Tenemos entonces el Korban Shelamim, no expía por algún pecado, en cambio es traído como una ofrenda obligatoria o voluntaria. Obligatoria, como dijimos, en el caso de las fiestas, nos llegaba a la fiesta de Shavuot, había que traerlo obligatoriamente, llegaba Sukkot, había que traerlo obligatoriamente. Como dijimos al principio, en el caso especial de Pesach, este Korban no era obligatorio, ya que el obligatorio, como ustedes pudieron ver, clases atrás, era el Korban Pesach, ofrecer el corderito de Pesach y llevarnos la carne también del corderito, asarla y hacer el ceder de Pesach dentro de las murallas de Jerusalén, a donde sea que sea usted haya sido invitado en esa noche a pasar la fiesta de Pesach. Entonces, en el caso del Shelamim, no expía por algún pecado, es traído como una ofrenda obligatoria o voluntaria, a veces es traído como parte de un procedimiento de purificación, lo vamos a ver más adelante. Hay un Shelamim comunal que es traído en Shavuot, es lo que vamos a estudiar ahora. Esto lo trae la Mishnah. La Mishnah en el Korban Hagigah, en Hagigah, capítulo 5, inciso 5. La sangre del Shelamim es rociada en dos esquinas del altar externo, en su parte media inferior, y sus emurim, sus órganos, son quemados en el altar externo. Vimos entonces clases atrás, estudiamos la estructura del altar, vimos, si recuerdan, que el altar tiene una línea roja que divide el altar en parte superior y en parte inferior. Generalmente la sangre de muchos sacrificios era rociada en la parte inferior del altar. A veces, como el caso del Korban Hatat, del cual vamos a hablar más adelante, se ponía parte de la sangre en los cuernos del altar. Recordemos que el altar tiene 4 cuernos, uno hacia cada dirección, y tiene también una parte que está hacia el sur occidente del altar, que se llama el Yesod, en donde el resto de la sangre de los sacrificios era rociada en ese lugar. Vimos también en la clase de la ofrenda Minjá cómo habían 2 cefalim, como una especie de copas que habían ahí también, que hacían drenar el vino de los nesajim, las adiciones a los sacrificios.
que se ponían ahí. Y desde luego no olvidar, cada sacrificio debe ser salado y así ser quemado en el altar después de haber sido salado correctamente. Gracias, Akiva, por recordarlo, no olvidar la sal. Ok, podemos seguir. En contraste del hatat y el asham, la carne, la mayoría se come por quien trae el sacrificio y por sus invitados. Solamente el pecho y la pierna trasera derecha es dada a los Kohanim, lo que se llama Hazé Beshok, y estas partes pueden ser ingeridas por las esposas de los Kohanim, sus hijas mujeres solteras, desde luego sus hijos que también son Kohanim, y algunos miembros de su casa. En el tiempo bíblico, cuando había algún esclavo canaanita, también podía, como era parte de su casa, podía participar, desde luego, de acuerdo a ciertos reglamentos que hay para esto. Debe ser comido dentro de las murallas de Jerusalén en el periodo de 2 días y la noche que hay entre ellos. Luego de eso ya estaba prohibido consumir la carne y se tenía que disponer de una manera especial en caso de que no se haya terminado de consumir en este periodo de 2 días y la noche que hay entre estos 2 días. Los sacrificios de la fiesta de Shavuot, los korbanot de Hag Shavuot. Tenemos entonces, la Torá ordena acerca de los sacrificios de Shavuot en 2 lugares, en Parashat Emor, en el libro de Vayikra, capítulo 23, los versos del 17 al 20, nos dice la Torá: desde vuestras moradas traerán 2 panes, lo que llama la Torá Lechem Tenufá, para el mesido, de 2 décimas de efá de sémula serán, como vimos en la clase de la ofrenda minjá. La medida de efá es una medida de harina mínima que debía ser traída para poder de ahí preparar la ofrenda de harina. Sigue la Torá: leudados los hornearás, hablando de los 2 panes, los lechem tenufá, son primicias para el Eterno. Ofrendarán con el pan 7 corderos sin defecto de 1 año, un ternero, lo que dice la Torá ben bakar, del ganado vacuno, y 2 carneros. Sigue la Torá: serán en holocausto al Eterno con sus oblaciones y sus libaciones. Fuego ígneo de aroma grato delante del Eterno. Harán un chivo, seir y sin, para ofrenda por el pecado, y 2 corderos de 1 año por sacrificios de paz. Como pueden ver entonces, ya estos 2 corderos nos dice que son sacrificios de paz, y posteriormente vamos a ver cómo están ligados a estos 2 panes que eran traídos en Shavuot. Los mecerá el Cohen con el pan de las primicias en elevación delante del Eterno, con los 2 corderos sagrados serán delante del Eterno para el Cohen. Quería compartirles un concepto muy interesante con el cual se describen los sacrificios, los animales que son quemados en el altar, que nos dice fuego ígneo de aroma grato. En hebreo, reach nihoach la Hashem, una ofrenda de aroma grato para Hashem. Se preguntan ustedes entonces, ¿es para Hashem aroma grato el olor de estos órganos quemados en el altar? Piensen entonces que interesante lo que nos enseña la Torá, que quemar órganos de animales en el altar le provoca un aroma grato a Hashem. Sin embargo, ustedes buscan las porciones en donde se habla del Ketoret, del incienso, el cual nosotros sabemos que sí tiene un aroma muy deseable, de la cual la Gemara dice que hasta Jericó, hasta Jericó se sentía el aroma grato del Ketoret, del incienso. Sin embargo, la Torá no describe al Ketoret como Reach Nihoach la Hashem, como una ofrenda de aroma grato para Hashem.
Vean qué interesante. Órganos quemados en el altar, ofrenda de aroma grato para Hashem, mientras que de la Ketoret pueden tomarlo como una tarea. Si alguien encuentra alguna descripción de aroma grato para Hashem con respecto a la Ketoret, pueden buscar ustedes. Yo no lo encontré. Sin embargo, van a ver que tanto también del sacrificio tamí, del sacrificio continuo, también se lo describe de esta forma: Reach Nihoach la Hashem, una ofrenda de aroma grato para Hashem. Y ven ahora en este caso describiendo estos sacrificios que son animales, que son quemados en el altar, produce un aroma grato para Hashem. Muy interesante el concepto. Esta es la primera mención. Hablamos de Parashat Emor en Vayikra. Ahora vamos a pasarnos a la segunda Parashá, en donde se nos relata acerca de estos sacrificios. Estamos en Parashat Pinhas, el libro de Bamidbar, capítulo 28, 26, 31. Nos dice la Torá: en el día de las primicias, cuando acercaren una oblación, una minjá nueva delante del Eterno, en el final de vuestras semanas, hablando de las semanas que hemos estado contando el Omer, las 7 semanas, convocación sagrada será para ustedes, toda labor de trabajo no harán. Nos está hablando del el Yom Tov, en el cual hay que tomar un descanso, en el cual Melajot, similarmente a Shabbat, sin embargo, con algunas excepciones, no deben de ser hechas. Acercarán holocausto para aroma grato delante del Eterno, 2 terneros del ganado vacuno, un ternero, 7 corderos de un año y sus oblaciones de sémola mezclada con aceite, 3 décimas de efá por cada ternero, 2 décimas de efá por cada carnero y 1 décima por cada cordero. Para los 7 corderos. Recordemos que estudiamos en la ofrenda minjá que entre más grande es el animal, más debe ser la cantidad de harina que se debe traer como una oblación, como una minjá como una ofrenda minjá, minjat mesajim, que era como parte de los agregados de esta clase de sacrificios de animales. Entonces, entre más grande es el animal, como pueden ver, para un ternero que es más grande, 3 décimas de efá, para los carneros 2 y para los corderos solamente 1. Sigue la Torá: un chivo, seir y sin, para expiar por ustedes, aparte del holocausto continuo y su oblación, harán, sin defecto será por ustedes y sus libaciones. Esto con respecto a lo que nos trae Parashat Pinhas en el libro de Devarim. Tenemos entonces 2 porciones de la Torá en el cual se nos habla de los sacrificios que hay que traer para Shavuot, la fiesta que está cercana ahora, la siguiente semana. Según nos enseña Hazal, los sabios en Menachot, la Gemara en Menachot 45b y en Torat Kohanim, donde habla de sacrificios 13.6 y Rashi Vayikra 23.19. Los sacrificios de los que habla Parashat Pinhas son los sacrificios adicionales musafim de las festividades, lo que se llama regel, ya que hay que subir a pie al templo 3 veces por año, mientras que los sacrificios de los que nos habla Parashat Emor están ligados a los 2 panes traídos en la fiesta de Shavuot. Esto es lo que nos trae Hazal, los Jajamim, nos trae Rashi, nos trae Torat Kohanim, haciendo diferencia entre ambas porciones de Pinhas y de Emor. Los 2 corderos de un año que se presentan como shelamim, sacrificios de paz, son los únicos shelamim comunales en los que toda la nación de Israel está representada, de los cuales nos habla la Torá. El resto de sacrificios shelamim son sacrificios personales
Y como pudieron ver, en el caso de que sea algo colectivo, sin embargo, es de una colectividad pequeña de quien trae el sacrificio y de sus invitados. Sin embargo, los únicos sacrificios que son shelamim de esta clase, shelamim, sacrificios de paz, que son comunales y que representan a toda la nación de Israel, son estos dos corderitos que están ligados con los dos panes que se traen en Shavuot. Que también esta ofrenda representa a toda la colectividad de Israel, ya que como vimos la clase que terminamos ahora, era lo que permitía traer de la nueva cosecha ofrendas minjá de la nueva cosecha al templo. Entonces estos corderos, estos dos, que están ligados a los dos panes, son los únicos sacrificios shelamim de paz que representan a toda la colectividad de Israel, de la cual la Torah nos habla. El resto de shelamim pueden ser personales o de una colectividad más pequeña, como lo vimos anteriormente. Nos enseña Rabbi Shimon en Torat Kohanim 13:7 que estos dos corderos expían por la impureza del templo y sus utensilios. Cuando habla de impureza del templo y sus utensilios, nos está hablando entonces de situaciones en la que no sabiéndolo de manera consciente, una persona estaba en un estado impuro y de esa forma entró al templo y pudo impurificar el lugar, cierta área del templo o algún utensilio del templo. Nos trae entonces Rabbi Shimon que estos dos corderos expían por la impureza del templo y de sus utensilios. Vamos a ver que hay otras opiniones que nos dicen que no son los corderos, sino que son, que son los chivos los que hacen esta clase de expiación. Lo vamos a ir desarrollando ahora. Los chivos, los seirim, expían por el avón de la impureza en las fiestas. Vemos entonces cómo el estado de impureza cae en la categoría de avón con Ain, como un estado en el cual se ha pecado ante Hashem. Hablábamos en la primera clase que existen tres clases de faltas, tres categorías que están en la Torah y también en la Gemara. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, una clase más adelante. Tenemos entonces, hablamos del Pesha, que son pecados o actos criminales en los cuales se altera el orden público. Ese es un Pesha, los Peshaim. A alguien que hace esta clase de pecado, de crímenes, se le conoce como un Poshea, una persona que comete acto criminal y de esta forma altera el orden público. El caso más común que yo les podría traer es una persona que Hasbe Jalila mata a otra persona. Eso es un Poshea, una persona que comete pesha, que es un acto criminal en el cual se altera el orden público, ya que, como ustedes pueden ver, en una escena del crimen, cuánta alteración al orden y a la armonía social se puede causar con un acto criminal. Lo aleino, Hashem nos cuida a todos. Esto, pues, es lo que se conoce como pesha. Tenemos también la otra categoría, la cual está hablando ahora, que es el avon, con Ain, avon, y con Vav, Ain, Vav, Vav, Nun, avon. Los avonot son pecados intencionales que una persona, Hasbe Shalom, de manera intencional, sabiendo que algo está prohibido hacer, igualmente lo hace, y que de manera consciente se comete una transgresión. Esto es un avón. Tenemos la tercera categoría, la menos grave, está el het, que es la letra het, het, Aleph, la palabra het,
El het o esta clase de pecado, la tercera categoría, la menos grave en esta escala en que la hemos presentado, el het son pecados, son transgresiones que se cometen sin intención, ya sea por ignorancia, ya sea porque no se estaba consciente o por cualquier otra situación en la cual se cometió una transgresión y se hizo algo prohibido sin siquiera saberlo, de manera inconsciente o de manera que no sea intencional. Eso es un het. Ustedes van a ver que cada una de estas categorías, Peisha, Avon y Het, está muy detallada en los rezos de Yom Kippur, ya que hay que hacer capará y expiación por cada una de estas categorías de pecados. Vemos entonces en el caso de las fiestas cómo, cómo nos trae la Gemara en Rosh Hashanah, que la impureza en las fiestas, entrar en un estado impuro o al templo o impurificar el lugar santo de Hashem, recae en la categoría, según lo trae la Gemara, de Avon. Siguiendo entonces, tenemos que los dos corderos están ligados a los dos panes de Shavuot, como vimos, y los chivos expían por las impurezas. Esta es la opinión de la Gemara, que sin saberlo impurificaron aras del templo o algunos utensilios. Esto lo trae la Gemara en Zevachim 6b. Los korbanot de Shavuot y Yom Kippur expían por el pecado de Adam Arishon y la impureza de la muerte. Hay relación entre Shavuot y Yom Kippur en este sentido. En Shavuot recibimos las tablas de la ley por medio de la manifestación única en Ar Sinai, como ustedes saben, cómo se liga la entrega de la Torá con la fiesta de Shavuot, y en Yom Kippur recibimos las segundas tablas por medio del proceso de Teshuvah, de regresar al Creador, arrepentirnos de todas nuestras faltas, ser perdonados y recibir nuevamente las tablas de la ley que fueron recibidas en Yom Kippur. La impureza de la muerte en el templo se manifiesta como Tumat, Mikdash, Vekedeshav, y es la base de toda la impureza que hay en el mundo. Esto lo trae el Rav Makover en Torah de Korbanot, este concepto de la impureza. La rectificación de esta impureza se hace por medio de los dos panes leudados, ya que, como ustedes saben, el Hametz representa el Yetzer Hara, la mala inclinación que todos tenemos, ya que el pan hecho de trigo fue dañado con el pecado de Adán. Como ustedes recuerdan, hay una opinión que justo lo que comió Adán y Eva fue el producto del trigo y fue el daño que se le hizo al Daat. Y entonces, como ustedes pueden ver, este remes, esta alusión con estos dos panes que son leudados y son traídos al templo, no se ofrecen en el altar, sin embargo se presentan delante del altar, se hace el mecido y luego ya puede ser consumido por los sacerdotes. Esto entonces los sabios lo relacionan con el inyan del trigo y el pecado de Adán. También en Yom Kippur se hace esta expiación por medio de la sangre del chivo, cuyo sorteo cayó para ser sacrificado en el templo, y el novillo, cuyas sangres son rociadas en el Kodesh HaKodashim en el día de Yom Kippur. Como ustedes ven continuamente con el asunto del templo, tenemos dos conceptos que van ligados y se complementan uno al otro. El tema de la Tahara, de la pureza, y el tema de la Kedushá, la santidad. Todo el inyan de la impureza tiene que ver con la muerte. Como ustedes vamos a estudiar Blineder más adelante, la impureza más grande
es la impureza por muerto. Y justo quien introdujo la muerte al mundo fue el pecado de Adán y todo lo que produjo este error, entrando la muerte al mundo. Como ustedes pueden ver, entonces, hay que quitarse la muerte de encima para poder estar en el templo, ya que hay que hacer el proceso de la vaca roja y purificarse de la muerte y poder quitarse la muerte de encima y poder entrar de esta forma al templo. Como todo es conocido a todos, la muerte no fue parte del proyecto principal, sin embargo entró en este estadio después, entró, sin embargo no era parte del proyecto al principio. La muerte tiene que ser eliminada, como hemos visto también en versículos de Yeshayahu, como dice Bilal, Amavet la Netzach, la muerte fue eliminada para siempre y Hashem va a consolar y va a limpiar nuestras lágrimas de nuestros rostros y de todo nuestro sufrimiento y todo lo que hemos sufrido y pasado en las distintas encarnaciones. Todo esto va a ser olvidado. Lo estudiamos también en el concepto de cielo nuevo, tierra nueva, del cual habla Yeshayahu, y trajimos los comentarios de Rashi, el Ibn Ezra, el Abravanel acerca de este tema. Podemos ver entonces cómo todo el Inyan, el asunto de la impureza, tiene que ver con regresar a un estado primordial y quitarnos de encima algo que no era parte de nosotros, como el caso de la muerte, no era parte de nosotros, fue introducida después. Y entonces todo el inyan de la pureza tiene que ver con quitarnos de encima algo que no es parte primordial nuestra. Y de esta forma estamos habilitados a poder ingresar al templo. También hablamos de esto, sí, del novillo, y que esto era parte del concepto del macho cabrío, los dos machos cabríos, hacía un sorteo en Yom Kippur, vamos a hablarlo más adelante, Bezrat Hashem, el concepto de los machos cabríos. En general, tenemos que estos machos cabríos siempre vienen a hacer expiación por esta clase de impureza que hay en el mundo. Lo podemos ver en la fiesta de Shavuot, como machos cabríos son traídos. Lo podemos ver en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta con mayor santidad y pureza que hay, ya que como vemos en el servicio de Yom Kippur, el sumo sacerdote es quien hace el servicio, ya que él es el mayor representante de nosotros en el servicio sacerdotal, representa a todo el pueblo de Israel, una persona y un cargo de extrema importancia en Am Israel, tan importante que, como hemos estado estudiando, el Cohen Gadol y el rey son ungidos con aceite de la unción. Trae el Rambam que simplemente la forma en que se ungía se hacía diferente. Al Cohen Agadol se le ungía así, de esta forma, mientras que al rey se le hacía como una especie de forma de corona en su frente con el aceite. Simplemente había diferencias en la forma de ungirlos, pero ambos tienen que ser ungidos con aceite para poder desempeñar su cargo, ya sea de rey o de sumo sacerdote. En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote nos representa a todos. Vemos lo delicado que es el servicio de Yom Kippur, que una semana antes de Yom Kippur el sumo sacerdote se recluía en el templo para empezar a familiarizarse con el servicio, y durante el servicio de Yom Kippur, en el día más sagrado del año, él tenía que sumergirse varias veces en el mikve para poder purificarse constantemente y poder concluir en paz todo su trabajo y traer expiación a Israel y también al mundo. Tenemos entonces que es en la dimensión de los sacrificios adicionales, los sacrificios musaf de las fiestas, que se hace expiación por los pecados, avonot, el plural de avon de Israel, y una remoción
de la impureza de la muerte que se ligó a ellos, ya que la mayor impureza por muerto la tiene justamente un judío, es el que transmite esta impureza, lo que se llama Avot Tumá, la impureza más grande, que es la impureza por la muerte, y de la cual hay que desligarse para poder habilitarnos y entrar al templo. Con esto entonces concluimos la clase por ahora con la ayuda de Hashem. La siguiente semana continuamos con el tema de Shavuot y Be'ezrat Hashem podríamos terminar. ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo que hemos visto de Shavuot? Usted dijo que era prohibido ingresar con la mano vacía al templo. Hoy en día, ¿cómo se hace eso y qué se debe llevar? Hoy en día no hay templo, entonces no hay una obligación de que usted venga a Jerusalén y traiga algo, ya que no tiene a dónde traerlo. Eso es lo que todos estamos esperando, que podamos tener templo, podamos subir con alegría a Jerusalén, como lo dicen los salmos, Birnaná, con cantos, con alabanzas, con sacrificios de agradecimiento y desde luego con lo que estamos Bien. obligados a traer de acuerdo a la fecha en el ciclo del calendario anual. Muchas gracias. Doctor, Gracias. cuando el Sí. Mashiach se presente, ¿quién va a ungir al Mashiach? Al rey Mashiach. Dice el Rambam que para ungir al rey necesita ser un consejo de 70 sabios y un profeta, quienes tienen que ungir al rey. Entonces, tenemos que el concepto de que Eliyahu, el profeta, tiene que venir a regresar, restaurar la profecía, y hay que restaurar nuevamente el Sanedrín, que es un consejo de 71 sabios. Dentro de ellos tiene que haber un profeta, y todo este consejo es quienes están habilitados para poder ungir con el aceite de la unción, el Shemen Amishha, al rey de Israel. Como hemos visto, este aceite es un aceite especial que preparó Moshe Rabenu específicamente para esto. Y con este aceite, el cual tiene que volver a aparecer y encontrarse, ya que solo Moshe lo hizo una vez y para todas, tiene que aparecer este aceite que está guardado en algún lugar, tiene que aparecer el profeta Elías, ser restaurado el Sanedrín, el consejo de 71 sabios y así poder ungir al rey de Israel. Este sería el orden de el que hay que llevar a cabo esto para poder tener la autoridad de poder ungir un rey en Israel. Baruch Hashem, gracias. ¿Alguna Ahora- otra pregunta? Y que para el tercer templo, yo me imagino que no todos estos sacrificios se van a hacer. ¿Qué tipo de sacrificios exactos van a hacer para el tercer templo? Mire, para el tercer templo, exactamente todos los sacrificios de la Torá tienen que ser traídos nuevamente, el sacrificio continuo, los sacrificios que estamos estudiando de las fiestas, el sacrificio de la Pascua, el Pesaj, todo tiene que ser traído sin excepción alguna. La Torá no cambia, Hashem no cambia, lo que él ordenó en su Torá hace mucho tiempo atrás es lo que hay que cumplir ahora con el tercer templo. Vamos a ver algunas cosas especiales del tercer templo más adelante, ya que desde luego es un lugar que nos va a provocar elevación y esa elevación va a provocar que ciertas cosas no sean relevantes y vamos a ver cómo algunos sabios traen algunos conceptos de cosas que se van a ir cancelando. Lo vamos a ir estudiando, pero ahora con la construcción del tercer templo hay que volver a hacer absolutamente todo y con la ayuda de Hashem por medio del templo y todos estos sacrificios que deben de ser traídos, que están escritos en la Torá, el mundo se va a ir elevando y todo vamos a ir subiendo de elevación a elevación, como lo explica el Ramjal. Sin embargo, al ser construido el tercer templo, hay que empezar nuevamente con todo el servicio sacrificial, tal como está escrito en la Torá, sin Igual cambio las alguno. ofrendas de pecado. Con Todo, esa absolutamente todo.
sin cambio alguno al principio. Vamos a ir viendo Besrat Hashem más adelante algunas cosas que nos traen los sabios, de cosas que van a pasar específicamente para el tercer templo y en el futuro, Besrat Hashem. Gracias, More. Listo, que estén bien y voy a enviarles el material por medio de algunos de los administradores del grupo y así lo pueden compartir Ay, para sí. todos y así pueden revisar el material, la parte del Rambam que les dije que no la vimos, pueden revisarlo y desde luego, desde siempre, si hay alguna pregunta, pueden hacerla llegar, que estén muy bien todos y con la ayuda de Hashem nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias a ustedes y estaremos viéndonos. A usted, Muchísimas doctor, muchas gracias. 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 More. Toda Rabá. Toda Rabá, More, gracias.